Estamos en esta sección que dice la Biblia, como vimos en la entrevista pasada, y en esta segunda parte vamos a seguir considerando sobre el pecado y qué dice la Biblia sobre el pecado, y nos vuelve a acompañar Gabriel Abdala, uno de los ancianos de la iglesia. En la vez anterior, y te invitamos a ver el video, hablamos del origen del pecado, una definición sencilla y práctica del pecado, y también vimos la consecuencia en las personas sobre el pecado. Vimos que el pecado separa de Dios, vimos que el pecado tiene como consecuencia una eternidad sin Dios. Ahora, Gabriel, en esta segunda parte quiero que, si nos podemos enfocar de alguna manera en aquellas personas que han entendido la consecuencia del pecado, han entendido que ante Dios se tienen que arrepentir del pecado y lo han hecho. Por eso la primera pregunta que me gustaría que respondiéramos es: ¿cómo Dios decidió tratar con el pecado, con ese pecado que hemos venido hablando, para aceptar al pecador? Bien, una forma de explicar esto es la que da el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. Dice este versículo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo primero que dice este pasaje es al que no conoció pecado. Y ahí está refiriéndose a Jesucristo, quien anduvo en este mundo sanando personas, quien anduvo en este mundo haciendo un montón de milagros y hablando acerca de el pecado, el arrepentimiento y la vida eterna. Pero una característica importante en la vida de Jesucristo es que nunca se halló pecado en su boca, nunca se halló pecado en su vida. De hecho, 1 de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, en este plan de salvación de Dios para el hombre, primero ubicamos en este versículo que decíamos y mencionábamos a Jesucristo como una referencia al que no cometió, al que no conoció pecado. Pero dice después este versículo que por nosotros lo hizo pecado. En la antigüedad, cuando una persona pecaba, cuando una persona ofendía a Dios, tenía que morir alguien, ¿no? Dios en su santidad demandaba que alguien pagara por las ofensas que él había recibido. Entonces esa justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Y en la antigüedad era un corderito el que tenía que morir en lugar del ofensor. Pero Juan 1:29 dice, mirando el apóstol Juan el Bautista a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es Jesucristo el Cordero provisto por Dios para que todo aquel que se arrepiente y cree en Él pueda tener la posibilidad de perdón. Pero este versículo no solo dice que al que no conoció pecado, sino que también dice: por nosotros lo hizo pecado. Y algo muy importante que dice 1 de Pedro 2:24, dice: Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, Dios estaba en Cristo cargando los pecados de toda la humanidad, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este texto también dice que Dios hizo esto, que cargó en Cristo, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ahí está el intercambio, porque los pecados que vos y yo y que toda la humanidad habíamos cometido, Dios los cargó sobre la persona de Jesucristo, para que todos los seres humanos tengamos la oportunidad de pedir perdón a Dios, de arrepentirnos, de creer en Cristo y tener salvación y vida eterna. Pero este versículo lo que dice en su parte final es que no solo que Dios nos perdona, pero sino como Cristo cargó en esa cruz con todos y cada uno de nuestros pecados, Dios nos declara justos. Porque todas nuestras deudas, todas nuestras ofensas, todo lo malo que habíamos hecho fue cargado en Cristo. Nosotros quedamos absolutamente libres de culpa delante de Dios. Y por eso es que somos hechos justicia
de Dios en él. Este es el plan de salvación de Dios para con el hombre, con un sustituto que es Jesucristo, el Cordero de Dios provisto por él, para que todo aquel que acepta este regalo, todo aquel que acepta esta oferta de Dios, por medio de arrepentimiento, pueda obtener la vida eterna. Bien, una de las cosas que hablábamos, recordando lo que estabas diciendo anteriormente en la entrevista anterior, hablamos sobre el pecado y cómo el pecado nos hacía esclavos. Seguramente si yo le digo a alguna persona, sos un pecador, tal vez lo toma a forma de burla, pero si yo le digo, vos sos un esclavo, no lo va a tomar muy bien y me va a decir, vos estás equivocado, yo hago todo lo que quiero, y bien lo explicaste de esa supuesta libertad. Pero cuando nosotros hablamos de este evangelio y hablamos de este Cristo como un sustituto, un salvador, la Biblia pasa a hablarnos de que tenemos una libertad. Vos fíjate, y quiero que me expliques este pasaje, en Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Y por qué te lo voy a mencionar? Porque si nos podés responder, Gaby, ¿de qué clase de libertad habla la Biblia cuando dice, por ejemplo, en este versículo, pero ahora, habiendo sido liberados del pecado, ese pecado que bien nos comentaste, y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna? ¿Cómo se aplica o cómo podemos ver como creyentes esa libertad? Bien, me gustaría también citar un versículo bíblico que hemos visto en el video anterior, donde Jesucristo allí en Juan 8 dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, cuando se está hablando de que Dios nos liberta del pecado, que Dios nos liberta cuando conocemos la verdad, que Jesucristo es la verdad, Dios nos liberta en al menos dos formas. La primera es que nos hace conocer la verdadera y real naturaleza del pecado, como algo que es ofensivo para Dios y algo que es destructivo para el ser humano, para la sociedad. Pero también nos liberta del pecado de otra forma, que es dotándonos por medio del Espíritu Santo de la capacidad, del poder que viene de nuestra relación con el Espíritu, de poder vencer, de poder resistir el pecado. Entonces, por eso es que decimos que aquel que ha nacido de Dios, aquel que ha creído en Jesucristo, ya ha sido libertado del pecado porque tiene el poder por medio del Espíritu Santo de ya no vivir la vida de esclavitud al pecado que antes vivía. Ahora puede vivir una vida de santidad, una vida apartada del pecado, una vida consagrada para Dios. Bien, pero te pregunto, como comenzábamos la entrevista, queremos darle un enfoque para aquellos hermanos o para aquellas personas que han sido pecadores y por la sangre de Cristo han encontrado la salvación, han encontrado, como dije, un sustituto. Y tal vez haya alguna persona que nos esté escuchando y que sea nuevo en los caminos del Señor y tenga una de las preguntas que muchas veces seguramente te las he hecho y yo me la he hecho. ¿Por qué, Gaby? Aún siendo creyentes, aún reconociendo a Cristo, aún reconociendo a Él o buscando que Él sea el Señor de mi vida, todavía yo siento una inclinación por el pecado. Yo te lo pongo en un ejemplo básico. Vos dijiste la vez anterior que nos es muy fácil mentir. Y cuando yo hablo y nos hace un esclavos, pero cuando yo hablo de una libertad en Cristo, todavía en mí hay una cierta inclinación por mentir. ¿Por qué todavía yo lucho con eso? ¿Por qué yo todavía tengo esa inclinación por aquellos pecados que tal vez son básicos? Bien, cuando aceptamos a Jesucristo, pedimos perdón por nuestros pecados, nos convertimos en cristianos. A partir de ese momento no es que el pecado deja de ser parte de nuestra vida o que esa naturaleza inclinada al pecado queda totalmente desaparecida de nuestra existencia, sino me gusta explicarlo como lo dice aquí Romanos 6.6, lo voy a leer en una versión diferente a la que comúnmente usamos, que es Reina Valera. Esta versión es la NTV. Dice así: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado.
Entonces, cuando creímos en Cristo, esa antigua naturaleza, como dice este versículo, ha sido crucificada con Cristo. Y para que esa naturaleza pecaminosa sea debilitada en nosotros. Entonces, está debilitada, está reducida, pero aún está latente. Y está en nosotros el no proveer para esos deseos, el no proveer para satisfacer esas necesidades que tiene esa antigua naturaleza para que no vuelva a resurgir en nuestra vida. El creyente, algo muy positivo, y quiero remarcar esto, dice Romanos 8:13, dice, si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Qué quiere decir este versículo? Que tenemos el poder de vencer al pecado, no por nuestra fuerza de voluntad, no porque nosotros nos propongamos hacerlo, sino porque Dios ha puesto en cada hijo de Dios, en cada persona que ha creído en Cristo, el Espíritu Santo. Y por medio del poder del Espíritu Santo podemos hacer morir esos deseos, podemos seguirlos reduciendo, debilitando, de forma tal que no se manifiesten en nuestra vida. Y para terminar con una respuesta a esta pregunta, quisiera que leyéramos Gálatas 5, 16 y 17. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. Por eso, en esta lucha continua que va a tener todo hijo de Dios hasta que estemos en el cielo, con Dios mismo, donde ya el pecado sea totalmente erradicado de nuestra vida, vamos a tener constantemente esa lucha interior. Por eso es súper relevante la lectura de la palabra de Dios. Como dice este versículo que leímos, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. De esa forma vamos a estar debilitando esa antigua naturaleza, manteniéndola en su mínima expresión. Y entonces no se va a manifestar en nuestra vida, sino que va a ser Cristo el que se manifieste en nuestra vida. Una de las cosas que dijiste es la lucha que tenemos como creyentes. Y también dijiste que esta lucha iba a seguir con nosotros siempre. Ahora, ¿qué herramientas como creyentes tenemos para, en primer lugar, en esta lucha del día a día, identificar un pecado? ¿Qué es pecado y qué no? Y cómo identificándolo y cómo sorteando el pecado y tratar de evitarlo, podemos conducirnos como creyentes. Bien, lo que vos comentás se llama discernimiento espiritual, que es la capacidad de diferenciar entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado y lo que no. Y para eso quisiera leer dos porciones de la palabra de Dios. Primero, 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Lo primero que tiene que hacer una persona que está dando sus primeros pasos en la fe es tomar esta leche espiritual. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios. Y un hábito que debemos tener como creyentes es la lectura diaria de la palabra de Dios. Y no solo lectura, sino estudio de la palabra de Dios. Por eso en los nuevos creyentes es muy importante un primer discipulado donde se les va explicando las verdades básicas de la palabra de Dios. ¿Y para qué dice este versículo que necesitamos esa leche espiritual? Para que crezcamos para salvación, que crezcamos en la vida espiritual. Pero dice Hebreos 5, 11 al 14, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios.
Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, uniendo este texto con el anterior, dijimos que cuando uno empieza sus pasos en la fe, tiene que tomar esa leche espiritual que es la palabra de Dios para crecer para salvación. Y aquí el autor a los hebreos se está quejando de que los creyentes que ya tenían mucho tiempo en los caminos del Señor no habían logrado crecer. Se habían estancado y todavía estaban con cosas muy básicas y simples de la palabra de Dios. Y la consecuencia de que no habían logrado crecer es que no podían discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Fíjate que dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien para poder tener esta capacidad de distinguir lo bueno y de lo malo? Estudiar mucho la palabra de Dios, tomar de esa leche espiritual, tomar de la palabra de Dios, realmente leerla diariamente y estudiarla, ir practicándola, viviéndola. Cuando vamos entendiéndola y la vamos practicando, nos vamos dando cuenta cada vez más, porque dice este texto a fuerza de práctica, vamos aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, vamos atravesando diferentes circunstancias en nuestra vida y vamos aplicando versículos de la palabra de Dios, principios de la palabra de Dios y vamos formando camino a la madurez, el discernimiento espiritual, esa capacidad de darnos cuenta que algo es pecado, que algo desagrada a Dios o que algo es de su agrado. Bien, Gaby, gracias. Cuando hablabas pensaba en este de caminar, ¿no? Y qué importante que todos los que están escuchando y nosotros también como creyentes podamos, que un día caminábamos en el pecado desde nuestro nacimiento, como bien lo explicaste, podamos caminar en busca de este discernimiento, buscar ese alimento sólido y que no nos estanquemos como niños. Para terminar, me gustaría que explicaras, porque hay un pasaje en Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Referido a lo que has venido diciendo, que todavía estamos luchando con el pecado, ¿cómo tenemos que entender este pasaje? Te lo vuelvo quiero marcarte una frase que dice Juan, no puede pecar. Bien, cuando habla de nacido de Dios se está refiriendo al creyente, aquel que ha tenido el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es lo que también llamamos la conversión, cuando uno se convierte en cristiano por arrepentirse y creer en Cristo. Cuando habla de que no puede pecar, está hablando de no tiene una vida continua de pecado. Jesucristo, hay una frase muy conocida que él pronunció que dice, por sus frutos los conoceréis. Y quisiera leer ese pasaje que está en Mateo 7, 16 al 18. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Lo que está diciendo es muy similar a lo que dice Juan. El verdadero creyente no puede vivir una vida continua de pecado, vivir en pecado. Por supuesto que hay veces que tenemos diferentes momentos en los que pecamos en nuestra vida y lo hemos dicho que el creyente tiene esa lucha continua contra el pecado y por medio de aferrarnos al poder del Espíritu Santo podemos vencer al pecado. Pero lo que pasa en un genuino creyente es que cuando uno ve su vida completa, ve en alguien que ha vencido al pecado. Una vez cuando era chico me lo explicaron de la siguiente forma. La vida de la persona sin Dios es como si fuera un video. Un video está compuesto de muchísimas imágenes de cada segundo de la vida de la persona
Y por eso vemos como movimiento, ¿no? Vemos un continuo accionar en la persona. Ahora, la vida del creyente es como si fueran fotos y no un video. En un instante en la vida del creyente yo tal vez puedo ver un pecado, porque todavía esa naturaleza está presente en nosotros. Pero hay una enorme diferencia entre algún instante, una foto en la vida del creyente, algo como excepcional, y no una práctica continua y habitual en el corazón y en la persona que no tiene a Jesucristo. Por eso ahí se está refiriendo a una vida continua de pecado. Y esto es para reflexionar tal vez en aquellas personas que tal vez un día hicieron una oración, tal vez por venir a la iglesia ellos creen que han creído en Cristo, que son salvos. Jesucristo fue muy claro, dijo, por sus frutos los conoceréis. Si yo digo que acepté a Jesucristo, que soy suyo, que ahora soy cristiano, pero mi vida no tuvo un cambio rotundo, y enfatizo esto, no tuvo un cambio rotundo, lamentablemente esta persona se está engañando a sí misma, porque aquel que genuinamente aceptó a Cristo, pidió perdón por sus pecados, y le da la espalda al mundo y ahora vive para Dios, tiene una vida diferente. Tiene una vida marcada, como dice el apóstol Juan, que no está marcada o con una continuidad de pecado. Muchas gracias, Gabriel, por responder estas preguntas, ya terminando esta sesión de preguntas y respuestas, un tema tan, en primer lugar, desconocido para la humanidad, como es el pecado, y muchas veces también, como hemos visto en las preguntas, alarmante para la vida del creyente. Nos gustaría que terminaras con una reflexión final, ya sea considerando un pasaje para aquellas personas, para aquellos hermanos que nos están escuchando. Bien, quisiera dejarles un mensaje, un versículo a aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento. Y cuando pienso en este tema sobre el pecado y sobre todo pensando en aquellos que han creído en Jesucristo, se me viene a la mente Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Me encanta este versículo y quiero rescatar dos grandes verdades que dice este versículo. Dice, más cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Primero, este versículo nos habla de una gran esperanza. Nos tiene que animar muchísimo leer este versículo, porque tal vez, hermano, hermana, estás luchando con algún pecado, como lo hemos comentado, algo que te viene a maltraer y que te cuesta mucho dejar. Y ese pecado tal vez pensás que no lo vas a poder superar, no vas a poder soltarlo en tu vida, sacarlo de tu vida. Pero este versículo te anima a confiar en Dios, a tomarte del poder del Espíritu Santo, a dejarte guiar por Dios y a obedecerle. Y la promesa de Dios en este versículo es que por más que ese pecado sea fuerte en tu vida, que abunde en tu vida, mucha más grande es la gracia que puede sobreabundar para vencer el pecado. Por eso es que el creyente, cuando pensamos en el pecado, tenemos que aferrarnos a Dios y mirarlo con esperanza, porque la gracia de Dios es mucho más grande que la situación en la que nos podamos encontrar. Pero el segundo punto que dice este versículo, o lo segundo que saco de este versículo, es que nos deja sin excusa. Porque hay veces que nos damos licencias para pecar. Bueno, porque el contexto en el cual yo nací es muy complejo. Mi familia siempre vivió este tipo de cosas y por eso es que yo tal vez a veces también tengo estos deslices. La sociedad en la que vivo, mis padres, los chicos en el colegio, mis compañeros de trabajo, y nos excusamos como si el entorno difícil, complejo en el cual viviéramos fuera como una excusa para deslizar ciertos pecados en nuestra vida. Pero aquí dice que aunque abunde el pecado en el entorno en el cual vivís, la gracia de Dios puede sobreabundar muchísimo más, de tal forma que podemos ser santos para Dios, aún en el peor de los contextos. Daniel y sus amigos me vienen a la mente en este momento. Vaya si era un contexto adverso, todo un reino contrario a ellos, queriéndoles meter sus costumbres
y su ideología en la cabeza. Sin embargo, ellos propusieron no contaminarse con todo aquello que venía del paganismo y de Babilonia. Por eso, querido hermano, querida hermana, ojalá que te decidas a luchar contra el pecado, sabiendo que por medio del Espíritu en Cristo tenés la victoria ganada. Que esto te dé esperanza y que sientas y que creas que no tenés excusa porque tenemos la sobreabundante gracia de Dios a nuestra disposición. Que Dios lo bendiga.